En lo profundo del Parque Nacional Kruger, Sudáfrica, surgieron 6 leones que cambiarían para siempre la historia del reino animal. Conocidos como los Mapogo, estos imponentes felinos no solo gobernaron la sabana con un poder indiscutible, sino que también desataron un reinado de terror y dominación sin precedentes. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza, estrategia y misterio. Los Mapogo no eran una coalición común de leones. Su ferocidad y capacidad de trabajo en equipo desafiaron todas las reglas conocidas de la naturaleza. En un mundo donde las coaliciones solían componerse de 2 o 3 machos, ellos demostraron que la unión podía crear un imperio de poder absoluto. Desde el primer día que pisaron la tierra de la reserva, comenzaron una escalada de violencia y conquista, dejando un rastro de muerte a su paso. La leyenda de los Mapogo no solo trata de dominio y poder, sino también de hermandad, traiciones y un destino inevitable. A lo largo de este documental, exploraremos su ascenso meteórico, sus estrategias de caza y su brutalidad, que transformaron el equilibrio natural de la sabana. Pero, ¿cómo llegó a formarse esta coalición? ¿Qué los hizo diferentes de los demás leones? Para entenderlo, debemos remontarnos al principio, al nacimiento de los Mapogo en la densa vegetación del Kruger, donde su historia comenzó a escribirse con garras y colmillos. La historia de los Mapogo comienza en la vasta extensión del Parque Nacional Kruger, en un rincón donde los rugidos de los leones se mezclan con la brisa de la sabana. Allí, en una manada poderosa y establecida, nacieron 6 cachorros destinados a desafiar la historia. Desde sus primeros días, los Mapogo mostraron una agresividad inusual. Mientras otros cachorros jugaban y aprendían lentamente, ellos ya exhibían signos de dominio. Sus juegos no eran simples travesuras infantiles, eran entrenamientos para la supervivencia y la guerra. Bajo la tutela de sus padres y los miembros adultos de la manada, los jóvenes leones aprendieron las tácticas de caza y combate desde una edad temprana. A medida que crecían, la manada comenzó a experimentar tensiones internas. La presión por el liderazgo y la necesidad de expandirse llevó a una inevitable fractura. Cuando los Mapogo alcanzaron la madurez, se vieron forzados a abandonar su hogar natal, una prueba que todo león macho debe enfrentar. Sin embargo, a diferencia de otros, ellos no se separaron. Permanecieron unidos, formando una coalición de 6 hermanos dispuestos a reclamar su propio territorio. Sin saberlo, el reino animal estaba a punto de presenciar el ascenso de una dinastía de fuerza imparable. El exilio de los Mapogo marcó el principio de una era de violencia y conquista. A diferencia de otras coaliciones jóvenes que tardaban años en establecerse, ellos avanzaron como una fuerza imparable, eliminando a cualquier macho que se interpusiera en su camino. Su primera gran prueba llegó cuando se toparon con una coalición rival que dominaba una vasta extensión del territorio de Sabi Sands. El enfrentamiento fue brutal. Los Mapogo, con su número y coordinación inigualables, atacaron con una ferocidad sin precedentes. En cuestión de días, el reinado de la coalición rival llegó a su fin. Los antiguos líderes fueron desterrados o asesinados, y las hembras de la manada quedaron bajo el dominio de los nuevos conquistadores. Así comenzó la era Mapogo, una época de sangre y temor que quedaría grabada en la historia de la sabana. Pero su victoria no solo se basaba en la fuerza bruta. A diferencia de otros leones, los Mapogo habían desarrollado una estrategia única, atacaban en grupo, coordinados como una manada de depredadores sin rival. No seguían las reglas tradicionales de la naturaleza, en su lugar, instauraron su propio código de supervivencia, eliminar a cualquier amenaza antes de que pudiera convertirse en un problema. A medida que su territorio se expandía, su reputación crecía. Las manadas vecinas temían la llegada de los 6 guerreros, y su dominio parecía no tener límites. Sin embargo, en el mundo salvaje, el poder nunca es eterno. Cada victoria traía consigo nuevos enemigos y desafíos aún mayores. Los Mapogo habían demostrado ser los líderes supremos del territorio, pero su reinado de terror comenzaba a atraer la atención de otras coaliciones de leones jóvenes y ambiciosos. En las sombras, una alianza de leones exiliados observaba sus movimientos, esperando el momento oportuno para desafiar su dominio. A diferencia de los Mapogo, que basaban su poder en la unidad y la ferocidad, estos nuevos rivales optaron por una estrategia diferente. En lugar de atacar directamente, comenzaron a infiltrarse en las tierras de los Mapogo, cazando a sus presas y acechando a sus crías. Esta táctica de desgaste puso a prueba la paciencia de los 6 hermanos, quienes, acostumbrados a la victoria inmediata, se vieron obligados a adaptarse. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. Aunque los Mapogo mantenían la ventaja, sus enemigos aprendían rápido.
Cada batalla se volvía más difícil, y por primera vez, la coalición de hierro mostró signos de vulnerabilidad. A medida que el conflicto escalaba, los Mapogo comprendieron que su mayor fortaleza, la unión, también podía convertirse en su mayor debilidad. Si uno caía, todo el equilibrio de poder podía desmoronarse. A medida que la guerra contra sus enemigos continuaba, la tensión dentro de la coalición Mapogo comenzó a fracturar la hermandad. Las diferencias de liderazgo y estrategia provocaron disputas internas. Algunos querían continuar con su brutal dominio, mientras que otros comenzaban a notar el desgaste de los años y proponían una táctica más defensiva. El conflicto interno alcanzó su punto crítico cuando uno de los hermanos decidió separarse. Su partida marcó el inicio del declive. Lo que una vez fue una fuerza imparable, ahora comenzaba a mostrar grietas en su estructura. Los rivales aprovecharon esta división y redoblaron sus ataques, forzando a los Mapogo a luchar en múltiples frentes. Por primera vez desde su ascenso, la coalición de hierro enfrentaba a un enemigo que no podían derrotar con solo su fuerza, el paso del tiempo y la traición interna. La fragmentación de la coalición Mapogo marcó el principio del fin. Sin la fuerza y la unidad que los había convertido en los reyes indiscutibles de la sabana, sus enemigos aprovecharon la oportunidad para lanzar un ataque definitivo. Las luchas internas habían debilitado la resistencia de los Mapogo. Sus antiguos aliados se convirtieron en enemigos, y las nuevas coaliciones de leones jóvenes vieron la oportunidad de eliminar a los últimos vestigios de su reinado. Uno a uno, los hermanos cayeron en intensos enfrentamientos contra fuerzas combinadas que los superaban en número. El último gran enfrentamiento se produjo en el corazón de Sabi Sands. Los Mapogo restantes fueron rodeados por una coalición de machos jóvenes decididos a reclamar el territorio que una vez les perteneció. Durante horas, la batalla rugió con ferocidad. Los guerreros que una vez sembraron el miedo en la sabana ahora luchaban por su supervivencia. Finalmente, el último de los Mapogo sucumbió ante la nueva generación de leones. Su reinado de terror, que había durado años, llegó a un final violento y sangriento. Pero su historia, lejos de ser olvidada, quedó grabada en la memoria del reino animal. Los Mapogo desaparecieron, pero su legado perduró. La forma en que revolucionaron las dinámicas de poder en la sabana dejó una huella imborrable en la historia de los leones. Aunque los Mapogo fueron finalmente derrotados, su impacto en la sabana y en el estudio del comportamiento de los leones sigue vigente hasta el día de hoy. La coalición cambió la percepción sobre la dinámica de poder entre los grandes felinos, demostrando que la cooperación y la ferocidad podían crear un reinado sin precedentes. Investigadores y documentalistas han seguido rastreando las huellas que dejaron. Su historia ha sido analizada en profundidad, y sus estrategias de caza, guerra y dominación se han convertido en objeto de estudio en el mundo de la biología y la conservación. A lo largo de la sabana, las nuevas generaciones de leones han adoptado algunas de las tácticas de los Mapogo. Las coaliciones de machos ahora buscan permanecer unidas por más tiempo, entendiendo que la fuerza en grupo ofrece mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, ninguna ha alcanzado el nivel de supremacía que lograron los Mapogo en su apogeo. Además, la brutalidad de su reinado sigue siendo un tema de debate entre expertos en vida silvestre. Mientras algunos los ven como un ejemplo de adaptación extrema, otros los consideran una anomalía que alteró drásticamente el equilibrio natural del ecosistema. Pero más allá de la ciencia, los Mapogo han trascendido como una leyenda de la sabana. Sus historias son contadas por rangers y guías de safari, y sus imágenes aún inspiran asombro y temor en quienes las observan. Su rugido puede haberse apagado, pero su sombra sigue proyectándose sobre la vasta llanura africana. Los Mapogo no solo dejaron su huella en la sabana, sino que su historia también ha impactado profundamente en la cultura popular y en la percepción global sobre los leones. Documentales, libros y estudios han mantenido viva la memoria de esta coalición legendaria, convirtiéndolos en un símbolo de poder, resistencia y estrategia en el reino animal. Las imágenes de los Mapogo recorren el mundo a través de redes sociales, programas de televisión y plataformas digitales, donde son admirados por su valentía y temidos por su brutalidad. Su historia ha sido comparada con la de antiguos imperios humanos, cuyas conquistas y caídas siguen siendo objeto de fascinación.
En el ámbito de la conservación, los Mapogo también han cambiado la forma en que los investigadores y ambientalistas estudian las dinámicas de los leones. Sus tácticas de caza en grupo, su estructura de liderazgo y su longevidad como coalición han desafiado muchas de las suposiciones previas sobre la conducta de estos grandes felinos. Ahora, los estudios sobre coaliciones de leones tienen en cuenta la posibilidad de que grupos más grandes puedan dominar extensos territorios durante largos periodos, tal como lo hicieron los Mapogo. Sin embargo, también han surgido preguntas difíciles sobre la naturaleza del equilibrio en los ecosistemas. ¿Fue el reinado de los Mapogo una anomalía o una evolución natural en la jerarquía de los leones? ¿Podría otra coalición alcanzar un nivel similar de poder en el futuro? Estas incógnitas siguen siendo debatidas entre expertos en vida silvestre. A medida que las generaciones avanzan, los Mapogo se convierten en una leyenda inmortal. Aunque físicamente ya no deambulan por la sabana, su espíritu sigue vivo en cada rugido que resuena en el horizonte africano. A medida que los años han pasado, la historia de los Mapogo ha crecido hasta convertirse en una mezcla de mito y realidad. Se han contado relatos exagerados sobre su ferocidad, con algunos afirmando que llegaron a cazar por placer y no solo por supervivencia. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que su comportamiento, aunque extremo, era una respuesta natural a su entorno y a la lucha constante por el dominio. Los guías de safari que tuvieron el privilegio de presenciar su reinado cuentan historias sobre su poder y brutalidad, pero también sobre su hermandad y la complejidad de sus relaciones. Los Mapogo no eran solo máquinas de guerra, eran seres con lazos profundos, que demostraban lealtad y protección mutua hasta su inevitable final. Por otro lado, las imágenes y grabaciones de los Mapogo han permitido que nuevas generaciones conozcan su historia. Los investigadores han usado su legado para estudiar cómo las coaliciones de leones pueden alterar el equilibrio natural, brindando una nueva perspectiva sobre la evolución del comportamiento de los grandes depredadores. Pero la pregunta persiste, ¿volverá a surgir una coalición como los Mapogo? Aunque es poco probable que otro grupo de leones domine con la misma intensidad, la historia de la sabana nos ha enseñado que siempre habrá nuevos aspirantes al trono. La naturaleza nunca deja de evolucionar y la lucha por la supremacía nunca termina. La historia de los Mapogo no es solo un relato de violencia y conquista. Es una prueba de que incluso en la brutalidad de la vida salvaje hay lecciones sobre el liderazgo, la hermandad y el inevitable paso del tiempo. Los Mapogo desaparecieron de la sabana, pero su historia sigue viva en los rugidos de los leones que aún deambulan por la vasta extensión del Parque Nacional Kruger. Su reinado de poder, terror y estrategia dejó una huella imborrable en el ecosistema y en la memoria de quienes fueron testigos de su ascenso y caída. Hoy en día, los viajeros que visitan Sabi Sands y sus alrededores aún preguntan por los Mapogo. Sus huellas ya no están marcadas en la tierra, pero sus historias resuenan en la voz de los guías de safari y en los documentales que relatan su gesta. Son recordados como los leones que desafiaron todas las reglas y redefinieron el concepto de supremacía en la naturaleza. Más allá de la brutalidad y la sangre que derramaron, los Mapogo dejaron un legado de unidad y resistencia. Demostraron que, en la naturaleza, la fuerza no solo reside en la ferocidad individual, sino en la capacidad de trabajar en equipo. Su historia es una metáfora del poder de la cooperación, del peligro de la ambición desmedida y del destino inevitable que aguarda a todo imperio, por grande que sea. Así, mientras el sol se oculta tras la sabana africana, los ecos de los Mapogo aún resuenan en cada rugido que atraviesa el horizonte. Su historia no es solo la de 6 leones, sino la de una era que marcó para siempre la historia del reino animal. Porque en la naturaleza, al final, solo quedan las leyendas.